Bien, amados, de verdad les diré que cuando Randy me habló, que conversamos, y yo fui que le llamé a él, más bien. Sí, porque no habíamos hablado desde que él vino. Les soy honesto, empecé a orar y esta mañana estaba orando en el templo. Yo tengo un tiempo de oración de cerca de las 9 de la mañana hasta el mediodía, todos los días, de lunes a viernes. Y en la medida de lo posible que puedo estar, estoy. O sea, trato de estar todos los días porque yo sé que fue algo que Dios me pidió a mí. Y esta mañana, cuando estaba orando con unos hermanos y oraba por el mensaje, inmediatamente viene a mi mente una imagen de una palabra que yo compartí hace unos meses y que la compartí de igual manera el año pasado en nuestra congregación, cada una con un trasfondo diferente, pero dicen lo mismo, solo que desde una perspectiva diferente. No es el mensaje, yo no acostumbro a tratar este mensaje fácilmente en otro lugar porque, ¿qué les puedo decir? Y usted va a entender por qué todo esto. Porque a pesar de que me es más fácil, o sería más fácil para mí predicarlo acá que predicarlo en la iglesia local, yo quiero decirle, para los que me conocen ahora, Víctor Calderón, desde 1999 yo estoy ministrando a tiempo completo. Yo estuve trabajando 8 años en la Corporación de Electricidad, antes de eso 4 años en la dirección de pasaportes, hace 1000 años de eso, 1000 años, y desde 1999 para acá, pues estoy manifestando la vida a tiempo completo. Cualquiera diría que la vida a tiempo completo es una vida de vago, pero no es una vida de vago, es una vida bien difícil, porque la verdad que al principio, el primer salto de fe al principio, por así decirlo, pero luego de eso tú sigues dependiendo de Dios igual. Esa es la pura verdad. Pero tiene de bueno el hecho de que, no sé por qué, no soy honesto, y pensaba cuando estaba ahí, wow, debió ser un domingo que yo le predico esto a la iglesia, pero entonces recibí una respuesta. La respuesta es que normalmente los que vienen los jueves a los cultos manifiestan mayor compromiso que los que vienen solo los domingos. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero es como yo lo entiendo. El culto que nosotros hacemos miércoles, el día de ayer, pues normalmente la población que tenemos es de los que están más comprometidos, porque mucha gente por cualquier cosa deja de asistir en la semana. Es la realidad. Entonces, usted se hará ¿cómo se llama esto? Vocero de lo que vamos a hablar esta noche. Y usted lo va a entender ahora. Déjeme ver. Busque su Biblia. Y por favor, si alguien tiene la versión 1960, nos vamos a centrar en un solo verso, aunque vamos a andar todo el libro, pero nos vamos a centrar en un solo verso. Es un libro bastante conocido por todos, es el libro de Malaquías. Malaquías, y usted por favor va a buscar, y alguien quisiera que lo lea en la versión 60, desde el verso 7 hasta el verso 12. Muchas gracias, capítulo 3. Capítulo 3, los versos 7 al 12. Cuando alguien, Biblia 1960, si alguien la usa, por favor. ¿Sí? ¿Te lo sabes de memoria, tigre? ¿No? Apréndetelo. Ok, búsquelo y ya mientras hable mi Biblia y Sword aquí, pues, y nos preparamos para la grabación allá atrás. No, borra todo esto de ahora, que todo eso no va. Ok, ya está en pantalla, excelente, la versión 60. Ok, muy bien. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volvos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? 8, ahí está. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y dice más, en vuestros diezmos y ofrendas. Verso 9. Malditos sois con maldición. Lea bien. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Verso 10. Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Finalmente,
y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Muy bien. Esta pregunta, o sea, alrededor de esto se habla mucho, y aquí iniciamos. Alrededor de esto se habla mucho, de este tema, y la verdad es, mis amados, que incluso está la inquietud. Usted se mete a internet y usted va a encontrar posturas muy curiosas al respecto de la mayordomía del creyente. Muy curiosas. Posturas muy curiosas, ¿por qué? Y yo pensaba, wow, no es el caso nuestro. Nosotros estamos en la zona rural, y en la zona rural tú no te encuentras con mucha gente dotada de conocimiento. No es igual que la ciudad. En la ciudad tú te encuentras con muchísima gente dotada de conocimiento, y cuando una persona está dotada de mucho conocimiento, tiende a ser muy crítico, y eso es bueno para los pastores porque nos obliga a tener que prepararnos, si fuera el caso. O vamos a quedar en ridículo con los hermanos y ellos dirán, tú no tienes capacidad para dirigirme. Y yo eso lo he escuchado. No me lo han dicho a mí, pero yo lo he escuchado de personas que lo han dicho, de otros pastores. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Y qué tiene esto que ver con esto? Que cuando usted se mete a internet, y usted lo podrá hacer con toda libertad, usted se va a dar cuenta que se dice sobre lo que tiene que ver con la mayordomía, que eso no tiene nada que ver con este tiempo. Incluso se dice de manera clara, enfática, que el diezmo es una cosa de la ley. Algo que es absolutamente falso y totalmente carente de lógica. ¿Por qué? Porque la escritura, si tú eres serio en el manejo de la escritura, tú te vas a dar cuenta que ese no es un tema de la ley, ese es un tema desde antes de la ley, y es un tema también de la gracia. Amén. Yo sé que para los pastores es un poco difícil. Lo es difícil, ¿por qué? Porque son tantas las cosas, hermanos, que se dicen de los pastores. Hoy puedo hablar con total libertad, igual que siempre, que he venido aquí, aunque mi esposa esté ahí. Pero de mí se ha dicho de todo, de todo. O sea, ella no se sorprende de nada porque ella me conoce hace unos días. De mí se ha dicho muchas cosas malas, muchas cosas raras. Normalmente yo lo que hago es reírme, y quienes me conocen se ríen conmigo porque me conocen, simplemente. Pero este tema es espinoso. Yo no sé cómo ustedes manejan ese tema en la casa, yo no sé cómo lo manejan. Creo que en una ocasión incluso le decía a Randy que quería que él me diera un curso de eso, de cómo ustedes lo hacen. Y no sé, honestamente, no estoy tan metido en la vida de Randy para saber. Yo sí sé que él se maneja con gente rica, eso sí yo lo sé, es lo único que sé. Yo no sé más nada. Yo sé que él trabaja con gente que tiene más cuarto que él, eso yo lo sé. Eso yo lo sé, es lo único que sé. ¿Usted me entiende? Pero yo no sé por qué cuando estaba orando el Señor puso esto en mi corazón, este tema. Y de hecho, ¿por qué tomo este pasaje, hermanos? Porque este pasaje en la versión 60 tiene una forma. Sin embargo, yo se lo voy a demostrar esta noche. No es, parece ser lo que exactamente dice. Por favor, si puede poner la versión 60 atrás. Y luego usted lo verifica, anótelo por ahí. La Biblia textual, por favor, mi amor, permíteme la Biblia. Yo uso la Biblia textual hace unos años. Y la uso por cuanto la Biblia textual, la forma como manifiesta es de regreso a las fuentes. O sea, ellos hacen un esfuerzo por tomar los manuscritos más antiguos, y de ahí es que esta Biblia sale. Entonces esta Biblia evita una serie de cosas que la Biblia en 1960 las tiene, porque fue traducida de unos manuscritos posteriores a los que se usan en la Biblia 60. Manuscritos, el Vaticano, el Sinaítico, entre otros. Amén. Y esta Biblia, como lo traduces de esta manera, ese mismo pasaje, dice así: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dice Jehová Sebaot de los ejércitos. Pero vosotros decís: ¿en qué nos hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios, a Elohim? Pues vosotros me habéis robado, pero decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Me habéis maldecido con maldición. Aquí el texto lo que dice es: malditos sois con maldición. Hermanos, si eso fuere, y yo lo prediqué así posiblemente par de veces desde unos años hacia atrás, si eso es así, estamos diciendo que Dios maldice al hombre, ¿sí o no? Eso es lo que dice ahí, ¿sí o no? Maldito soy con maldición. ¿Quién está hablando? Jehová de los ejércitos en boca del profeta. Y si eso es así, entonces el mandato de la escritura de que bendecid y no maldigáis, él mismo no se lo estaría aplicando. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí? Yo creo firmemente en lo que tiene que ver con la mayordomía del creyente, porque me ha permitido conocer el corazón de la gran mayoría de gente que me rodea,
cuando son fieles o cuando no son fieles, dependiendo de su condición. No importa si están arriba, no importa si están abajo. Amén, amados. Entonces fíjense la diferencia. Aquí está maldiciendo, maldito soy con maldición. O sea, de la boca de Dios está saliendo una maldición para aquellos que no diezman ofrendas. Sin embargo, en esta versión, en la textual, yo le voy a leer incluso la nota que tiene como aclarando en algunos puntos. Dice aquí: me habéis maldecido con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. O sea, cuando la textual lo plantea desde el hecho de que usted y yo, cuando somos infieles a Dios, maldecimos a Dios, hablamos, porque maldecir es decir mal de alguien. ¿Cuántos me están siguiendo? Yo no sé si le estoy enredando mucho la cabulla, pero voy a tratar de ser lo más llano. ¿Y cómo se llama cuando usted está enseñando? Lo más explícito. Y hay una palabra ahí que ahora se me escapó. Voy a tratar de enseñar lo mejor posible. O sea, cuando el texto lo vemos en la 60, yo lo creí. Yo no es que lo creía, sí lo creí. Y lo planteé de esa manera, porque así lo había leído, así lo había visto. Y esta es la Biblia que yo conozco. Pero cuando llego a la versión textual, me doy cuenta, ven acá, pero ciertamente hay un cambio en la forma como el verso de voz pasiva pasa a voz activa y viceversa. O sea, hay un cambio. ¿Ese cambio a qué se debe? Yo se lo voy a explicar por las notas especiales que hay en los pasajes de la Biblia textual, y dice lo siguiente. Escuche. En las notas especiales, la nota 28, dice lo siguiente. El texto hebreo actual dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Ese es el texto hebreo actual. Originalmente el texto registra: me habéis maldecido con maldición. Así los escribas hicieron un ligero cambio y copiaron ne en vez de me, convirtiendo en pasiva lo que era voz activa. Yo no soy muy bueno en gramática. Pero te hablo de una voz activa y pasiva, de alguien que está en una condición de pasiva, una voz y una condición de activa, donde él está actuando o donde él simplemente está recibiendo. Amén. Y reitero, dice aquí que convirtieron la voz pasiva en lo que era activa en la versión hebrea. Significando esto, que no es lo mismo que Dios te maldiga a que tú maldigas a Dios. Cuando Dios te maldice, Él está actuando, Él está activo. Cuando tú maldices a Dios, Él está pasivo. ¿Cuántos me siguen? Muy bien. Pero vean lo siguiente. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo que nosotros maldecimos a Dios? Y así es el título del mensaje en su momento. O sea, los actos que maldicen a Dios. Cuando vemos el libro de Malaquías, tú te das cuenta, en un estudio con cierto asuntito, yo se lo voy básicamente a narrar de puntos, observamos que él tiene 5 áreas en las cuales él se enfoca, el autor de Malaquías. En la primera parte, o sea, tiene, reitero, cinco cosas diferentes. En la primera disputa, dice aquí, él recorre la historia de la rivalidad entre Jacob y Esaú y la elección de Jacob de parte de Yahvé, contenida en el libro de Génesis, capítulos 25 al 28. En la segunda disputa, advierte a los sacerdotes, versos de 1:13 al 14, que ofrecen sacrificios inaceptables, recordando el código deuterocanónico. Un sacrificio inaceptable es elegir cosas de desecho o inservibles para ofrendarlas a Dios. Es aquel pasaje conocido de: a mí me trae la paniquebrada, la que no sirve, ajá. Y entonces tú estás viviendo en casas buenas, a mí me tienes tirado por ahí. No tenemos problemas. Esa es la segunda disputa de Malaquías. En la tercera disputa, versos del capítulo 2 del 10 al 16, es relativo al divorcio y al repudio. Escuchen mucho con atención. El autor intenta probablemente que su argumento sea comprendido en 2 niveles. Él ataca la práctica de divorciarse de esposas judías en favor de mujeres extranjeras, una práctica que Esdras condenó vehementemente. Y alternativamente parece condenar la práctica de divorciarse de mujeres extranjeras, la esposa de tu juventud, en favor de esposas judías, una práctica que Esdras promovió. Eso yo lo puedo recordar, que cuando Esdras le dice a ellos: esas mujeres con las que ustedes se casaron, ustedes estaban en pecado, dejen esas mujeres con sus hijos, abandonen a esa gente y purifíquense, vamos a volver a Dios. Y ellos lo hicieron. Bien. Sin embargo, Malaquías parece inflexible con la idea de que la nacionalidad pueda ser una causa válida para terminar el matrimonio. ¿Por qué? Porque yo odio el repudio, dice Jehová, Dios de Israel. O sea,
lo general es que Dios repudia el divorcio y que ellos debieron tener su problema y posiblemente arreglarlo de otra manera, pero no, para mí eso era bien tremendo. Repudiar a la mujer con todo hijos, porque eran extranjeras. Todo eso por el supuesto asunto de purificarse. Esto lo vemos en el pueblo evangélico, cuando en una iglesia a una mujer o a un hombre le dicen, sobre todo a las mujeres, le dicen, ese marido tuyo es un hombre inconverso, tú tienes que dejar a ese hombre porque tú te estás contaminando con él. Y eso yo lo he visto, lamentablemente. En un contexto de mucha ignorancia, se maneja de esa manera cuando no hay mucha sabiduría. Diciéndole a la mujer, no, tú estás unido en yugo desigual, ese hombre no es hijo de Dios. Y cada vez que tú estás con ese hombre, tú te estás contaminando. Y mandan en muchos casos a las esposas a desechar y hasta dejar los maridos. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios, lamentablemente. En la cuarta cuestión, dice, capítulo 3, verso 1 al 5. Dice aquí, asegura que el juicio llegará en forma de un mensajero que fuego de fundidor y lejía de lavanderos. Dios será presente y juzgará a los hechiceros, adúlteros, los que juran en falso, los que oprimen al jornalero, etcétera, etcétera, etcétera. El quinto asunto es cuando habla del diezmo, en el capítulo 3, 6 al 11, 7 al 12, como le estamos poniendo en este caso. Y dice, reitero, le ofrece al pueblo la posibilidad de enmendar su conducta. Y dice que entonces él abrirá ¿qué? Las ventanas de los cielos. Pero veamos que él les llama ladrones sin duda. Ustedes me han robado, pero el acto de maldecir no sale de Dios, sino que el hombre maldice a Dios con su conducta de infidelidad. Miren, hermanos, reitero, estoy hablando desde una total ignorancia de cómo es la condición de Randy y de su familia con respecto al asunto financiero de la iglesia. De total ignorancia. Y él no tiene ni idea de que yo iba a hablar de esto. Pero él comenzó ahorita hablando de la fidelidad de Dios y cómo nosotros podemos ser curiosos ante la fidelidad de Dios. Y eso, cuando él empezó a hablar, dijo, wow, no podemos, lo siento, pero lamentablemente ese es el tema que vamos a tratar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta hablar de fidelidad y sabemos que Dios es bueno. Anoche una persona en nuestra congregación decía que Dios es fiel aun cuando uno es infiel. Sí, Él es fiel a su palabra, pero si tú no eres fiel a Él, la Biblia dice que el que es infiel en lo poco, en lo mucho, también va a ser infiel. Y que el que es fiel en lo poco, en lo mucho también va a ser fiel. O sea, fíjese, como la condición mía de infidelidad a Dios en lo que Él me demanda, me dice que si yo soy infiel en poquita cosa, si me veo en lo mucho, también voy a ser infiel. ¿Por qué? Porque el problema nuestro es del corazón. El problema nuestro es la avaricia en el corazón nuestro. Hermanos, podemos poner en duda, y algunos de ustedes tal vez lo han hecho y lo hacen, poner en duda la veracidad de que si yo soy fiel a Dios en mis diezmos, Dios me va a proteger, me va a guardar, Dios me va a prosperar. Usted podrá ponerlo en duda. Usted tal vez vio en internet que el diezmo es un asunto del pasado, que es un asunto de la ley. Yo le voy a demostrar que no. Pero sobre todo, le quiero demostrar con esa diferencia de texto que cuando usted y yo somos infieles a Dios, lo maldecimos a Él. ¿Sabe por qué? Se lo voy a explicar de una vez. Porque cuando un hijo es ladrón, a quien Él maldice es al padre. Porque lo que dicen es, ¿de quién es ese hijo? Fulano. Ah, no, pero el papá fue que lo enseñó a robar entonces. Y la pregunta sería, ¿es Dios dador o es Dios ladrón? Aló. Cuando un creyente es infiel a Dios, él maldice al padre, porque lo que se diría es que ese hijo es así porque el padre es así, porque los hijos deben parecerse a los padres. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? Y yo le planteo esto, hermano, yo he visto a Dios obrar en mi vida. Desde que yo estaba en el sector público, lo he visto obrar de una manera impresionante. Pero yo le tengo para decir algo. En algún momento de mi vida, ya en el ministerio, pensé hasta abdicar, soltar todo, porque no veía que era pagar las cuentas y ya hay nada más. Pero nunca dejé de ser fiel. ¿Por qué? Bueno, puedo decir como Pablo, mi conciencia no me condena. Mi conciencia no me condena. He visto a Dios y fui fiel en lo poco y sigo siendo fiel igual ahora que estoy en el medio. Todavía no he llegado a lo mucho. Estoy en el medio. El que es fiel en lo poco y no lo hace porque Dios es que sabe, Dios sabe tu corazón, y no lo hace con la intención de que Dios me ponga en lo mucho, porque esa no es la intención. La intención es honrar a Dios. O sea, la determinación mía de ser fiel a Dios con mis finanzas es de honrarlo. No es que Él me prospere, no. Es simplemente honrarlo.
que no digan que un hijo de Dios es ladrón, porque él no es ladrón. Y cuando el texto dice claramente, vosotros la nación toda me habéis robado, hermano, está diciendo todo el que le roba a Dios en los diezmos y ofrendas, la Biblia lo llama ladrón. Y eso ahí, eso no cambia entre la textual y la 60, no cambia. Lo que cambia es sí, que él no te maldice, sino que tú lo maldices a él, porque la inconducta de un hijo de Dios hace que Dios quede mal, como si él fuere el que te haya infundido esa conducta a ti. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero fíjese, para mí eso, hermanos, fue bien impactante, porque hay una promesa, en el texto hay una promesa, y es que Dios va a abrir la ventana de los cielos. Y dice también que va a reprender al devorador. Y yo me preguntaba cómo funciona el asunto del devorador y cómo es eso de abrir la ventana de los cielos. Brevemente, un briefing rapidito. El hecho de abrir ventanas de los cielos me dice a mí algo. Si usted ve este local tiene tendría la posibilidad de estar exento de paredes por los lados, más ventanas que puertas. ¿Cuánto estamos entendiendo? Simple. Tú tienes una puerta de salir, tú puedes tener 3, 4 puertas en una casa, pero fácilmente tú tienes 20 ventanas. ¿Sí o no? En lo humano, en lo terrenal, tú te das cuenta que cuando Dios te decide abrir puertas de los cielos en bendición, ya no es la entrada común que tú usas para entrar. Él está abriendo otras fuentes de bendición financiera para tu vida. Y quiero hacer una advertencia aquí. Yo no soy un predicador de prosperidad. Yo no soy un predicador de prosperidad. No lo soy. No, pero yo sé que Dios prospera. ¿A quién? Al fiel. Yo sé que Dios prospera al fiel, pero no soy un predicador de prosperidad. O sea, este tema yo lo he tratado en 18 años en la congregación algunas veces. La podría contar con los dedos de la mano, algunas veces. Eso no es un tema de cada domingo, eso no es un tema de cada... No, eso es un tema de cada 1000 años, simplemente. Porque nosotros no creemos que la bendición depende de la abundancia de bienes que se poseen. ¿Aló? Esa no es la bendición del hombre. Eso son añadiduras. Amén. Muy bien. Pues vamos a ver entonces. Mire. Y vamos a demostrar la segunda parte para que usted se dé cuenta. En Génesis capítulo 14 habla de cuando Melquisedec recibe los diezmos de parte de Abraham. Ese pasaje es bien conocido. Bien conocido. Ese es el año 2000 antes de Cristo. Y el éxodo se produce entre el año 1400 por ahí, o sea, cerca de 700 años después de Abraham es que viene el éxodo, que es donde se da la ley. Cuando vemos Génesis 14 al 19, habla de que Abraham sacó los diezmos de lo que él había recibido en esa batalla, porque él vio la mano de Dios, y se lo da a aquel que es rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Ese Salem es Jerusalén. Jerusalén. Era rey y era sacerdote, una condición que no todo el mundo tenía y que le da una condición particular a Melquisedec, porque dice la Biblia que sin ascendencia de Dios no se sabe de dónde sale, por así decirlo. Muy bien. Pues fíjese entonces que antes del éxodo, antes de que la ley fuera dada, ya Abraham estaba diezmando. ¿Me siguen? Antes de todo, ya Abraham estaba diezmando. ¿De dónde sale esto, hermano? Mire, la costumbre del diezmo era una costumbre muy antigua, practicada por muchos pueblos, pero también por los patriarcas. Usted busca esto en el nuevo diccionario de la Biblia del Locuaz y usted se da cuenta que habla bastante al respecto. En el Nuevo Testamento la práctica de la ofrenda supera el diezmo. ¿Por qué? Porque la ofrenda viene a ser algo de tipo voluntario, de corazón, de gratitud. Entonces fíjese, nos vamos a antes de la ley y en Génesis capítulo 14 nos damos cuenta que Abraham ofrece el diezmo. En Génesis 28 Jacob hace un pacto con Dios y le ofrece a Dios el 10% de todo lo que él recibe. Si Dios lo guarda, le da comida y le permite volver a casa de sus padres en paz. La historia de Jacob no se deja esperar. Cuando con el tiempo él vuelve a la casa de sus padres, vuelve súper rico. Dios lo prospera de una manera impresionante, con actos tremendos de Dios, y hace la paz con su hermano. Vio la gloria de Dios y por lo visto ese es el resultado de que él había sido fiel a Dios. Como le dijo, yo te voy a dar el diezmo de todo lo que tú me des, del diezmo de todo lo que me des. Si tú me guardas, entonces tú vas a ser mi Dios. Jacob, como un hombre hábil,
hizo ese tipo de acuerdo con Dios y parece ser que le fue bien porque la Biblia así lo registra. Amén. Vemos que en la ley entonces, lo vemos 700, cerca de 700 años después, vemos que la ley manifiesta entonces la obligatoriedad, 700 años después, de diezmar. Y lo vemos en Levítico 27, del 30 al 33, la obligatoriedad de la ley del hecho de que tú tienes que indefectiblemente diezmar. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto, todo el diezmo de la tierra, dice, ya está consagrado a Jehová. Simple. Lo dice luego en Deuteronomio, vuelve y reitera, en la segunda ley antes de entrar a la tierra prometida, vuelve y les habla de nuevo a Moisés antes de despedirse y les narra de nuevo, indefectiblemente diezmarás todo el producto del campo que tu tierra rindiere cada año. Fíjese que ya aquí de carácter obligatorio. Aló. Aquí es de carácter obligatorio. Y entonces tenemos en Deuteronomio, en el capítulo 28, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Manifestando que el que no es fiel a Dios en esto, pues él lamentablemente, el devorador que dice Malaquías que Dios va a reprender, lo va a visitar. Escuchen algunas cosas que la Biblia habla del devorador como aquel que trae enfermedades, como aquel que destruye, como aquel hace que nosotros acumulemos mucho y como quiera disfrutemos poco, aquel que dilapida, que destruye lo que viene en nuestras manos, que se escapa como agua entre los dedos. ¿Me siguen? Entonces fíjese que si lo vemos Antiguo y Nuevo Testamento, tú te das cuenta que en el Antiguo, antes de la ley, ya Abraham, el padre de la fe, ¿cuántos son hijos de Abraham en la fe aquí? Aleluya. Podemos darle una noticia, su papá era fiel en sus diezmos. Su papá era fiel en sus diezmos. Para que tengan una idea, yo comencé a diezmar en 1993, cerca de mayo del 93, cuando llegué al Evangelio, llegué en febrero. Mayo no, un poquitito más lejos, como julio, agosto, después de bautizarme 2 o 3 meses después. Y fue impresionante cómo, sin estar diezmando, al mes de recibir al Señor, me promovieron en el trabajo. Pero yo no estaba diezmando, porque yo no me estaba bautizado todavía. Luego me bautizo y, bueno, empiezo a caminar en el Evangelio y escucho al pastor decir, bueno, que los que se bauticen, vamos a tener una reunión con ellos. La reunión nunca se dio hasta que yo le pregunté, usted dijo que iba a tener una reunión con los que se bautizaron. Me dice, ¿tú no estás diezmando? Digo, no te digo que se iba a tener una reunión. O sea, se supone que iban a dar instrucciones de qué hacer. Pues déjeme decirle que inmediatamente pensé en diezmar, las cosas se complicaron más. Y de un sueldo que yo tenía en ese tiempo en la corporación, cerca de 3.800 pesos, creo que me subieron a 4.500 en ese tiempo. Eran unos chelitos. Eran unos chelitos ahí más o menos. 4.500, recuerdo, yo entré ganando 3.000 y pasé a 4.500 al próximo mes. Una cosa increíble, increíble. Pero esos 225 pesos que yo debía diezmar quincenal, eso fue una guerra, hermanos, mundial para poderlo sacar. Una cosa impresionante, pero tomé la siguiente determinación entonces. Yo estaba viviendo con mi madre en ese tiempo, era soltero, mi esposa todavía no me había mudado. Bueno, está bien, no importa, ya que ustedes lo saben ya. Y en ese tiempo vino una sobrina que tenía 15 años en ese tiempo a vivir con nosotros. Pero ya yo estoy determinado, yo voy a diezmar. La llamé 2 o 3 días después y mira, tú acabas de llegar a la casa de un evangélico. Tu tío, que era un tigre antes, ahora soy evangélico. Y yo tomé una determinación. Nosotros no vamos a coger fiado en esta casa. Porque la Biblia dice que yo no tomaré prestado. Aquí el día que no haya nada, tú no eres cristiana, pero tú vas a tener que hacer ayuno. Y lo que haya es lo que vamos a comer. Yo no voy a tomar prestado. Fui al colmado que había a la puerta del callejón donde yo vivía. Le dije, mire doña, ¿cuánto le debemos? Tanto. Está prohibido, el fiado de mi casa ya se cerró hoy. Pero mío, ¿y por qué no? No, es que no, ya no vamos a coger fiado. Ley de Medo y de Persa, no puede ser derogada. Y ahí comenzó todo. Impresionante, impresionante. Yo pagaba la luz de mi casa, teléfono, electricidad, porque era un funcionarito medio ahí y tenía que dar testimonio, además de evangélico para colmo. Los cuartos no daban. Pero yo decidí que esos 225 pesos yo lo iba a sacar a mitad de quincena, todo el tiempo. Pues déjeme decirle que empezamos a hacerlo.
Y a mi casa llegaron en ocasiones vehículos con cajas de comida que yo no pedí y que yo nunca busqué. Nunca pasamos hambre. Nunca tuvimos que hacer ayuno por falta de comida. Nunca. Pero yo empecé a ser fiel al Señor en eso. A los 9 meses de eso volvieron y me promovieron otra vez. Y de ahí pasé de 4.500 a cerca de 10.000 pesos. Increíble. En 9 meses. Entonces recibí una palabra del Señor. Por eso les digo que creo en los profetas. El Señor te va a prosperar este año. A los 9 meses más me hicieron su gerente. Ahí pasé de 10.000 a 13.000. Nunca he dejado de diezmar de lo que recibo. Nunca he dejado. Aprendí a dar en el evangelio. Porque yo era muy tacaño. Yo era muy interesado. Yo era sumamente interesado. No sé si usted me está copiando. Yo recuerdo, y mi esposa ha escuchado este tipo de cosas, yo creo antes. No, peor. Mi esposa ha escuchado este tipo de comentarios. Yo tuve una novia una vez, estando en el mundo, que ella se quejó de mí porque yo no la llevaba a cenar. Y digo, pero ¿y qué uno va a ir a cenar? Uno puede hacer otra cosa. Oye, habiendo tiempo para hacer otra cosa, ¿cómo a cenar? O sea, todo lo que yo daba tenía que tener un retorno. Me copiaron, amados. Adultos, todos. Yo era muy, muy tacaño. Yo era muy miserable. Miserable no interesado, que dando y dando, pajarito volando. ¿Usted ha oído ese proverbio, verdad? Pues déjeme decirle que aprendí a dar en el evangelio, hermanos. Aprendí a dar. Y se cumplió en mí el hecho de que tú prestarás y no tomarás prestado. Yo, cuando me hicieron jefe la última vez, que fue el último cargo que tuve, de ahí, mis amados hermanos, yo le prestaba a mis empleados, claro, sin interés, pero como yo era el jefe, tenían que pagarme obligado, ¿verdad? O sea, ellos ganaban más que yo algunos, yo siendo el jefe, ellos ganaban más que yo, porque ellos tenían muchísimo tiempo en la empresa. Sin embargo, yo les prestaba a ellos, porque ellos todo lo dilapidaban en alcohol, en mujeres y demás, y yo llevaba mi vida muy santamente. ¿Cuántos me siguen? Entonces fíjese, yo he escuchado, yo lo he visto en internet hablando de que la ley del diezmo es una mentira. No, hermanos. Ahí es donde la gente que conoce teología lo daña, porque si usted no es serio para responder la teología, para usted abordarla, usted va a llevar una mala doctrina, usted va a llevar a la gente a la miseria, usted va a llevar a la gente a ser más materialista de lo que el mundo ya lo ha puesto. Porque parte del propósito, hermano, de diezmar es sacarte del dinero, del dominio que tiene en tu corazón. ¿Y por qué cuando estoy en malo tengo que hacerlo? No, porque Dios es fiel siempre. El que tiene que demostrar que eres fiel eres tú. Dios es siempre fiel. Yo tengo tal vez como todas las iglesias, gente que cuando se han visto prosperados, algunos muy amigos y amados, ya no tienen tanto tiempo para ir a la iglesia. Y qué tristeza para un negociante pensar que en el tiempo del servicio es cuando él se va a hacer millonario, y ese día de la semana él no puede apartar ese tiempo para Dios. Aló. No es el caso de ustedes están acá. Pero la verdad es que hay gente que no puede faltar nunca a su trabajo, hermanos, que prefiere poner a Dios en segundo plano, su crecimiento espiritual, y primero pone lo material. Parte del propósito del diezmo es que nosotros ese dinero lo saquemos de nuestro corazón para matar la avaricia, matar la ambición material que tenemos, que traímos del mundo. ¿Me entienden, amados? Entonces fíjense que pasamos por delante de la ley, llegamos a la ley y entonces te dicen que es obligado que tiene que diezmar. No, pero yo no vivo bajo la ley. Pero ya Abraham lo hizo fuera de la ley. Entonces, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Miren qué interesante. Vuelvo y le cito. Levítico 27:30. Y en Deuteronomio se lo repite, en Deuteronomio 14:22. Se lo reitera. Diezmarás fielmente todo lo que rinda tu campo cada año. Ahí están las bendiciones de la obediencia y desobediencia, como ya sabemos. Las maldiciones o bendiciones. Y sabemos ya que cuando tú no diezmas, Dios no te maldice a ti, tú lo maldices a Él. Porque desde el cielo lo que se ve es, hay un hijo de Dios que está robando. Ese está maldiciendo la estirpe divina. Porque él no está confiando en Dios con esa parte. Él entiende que eso es para el pastor comprar una jipeta del año. Déjeme decirle una cosa. Yo aprendí siendo un nuevo creyente que a mí no me importaba lo que el pastor hiciera. Eso es problema de él.
Porque nosotros no nos quejamos ni vamos a pelear con el presidente por lo que se roban los funcionarios y no se lo damos a Dios. Pero ¿sabe por qué el gobierno saca los impuestos antes de que nosotros cobremos? Porque ellos saben que si no se lo cobran a todo el mundo antes de cobrar, nadie le va a dar un chele. Pero la iglesia es una institución de fe. La iglesia, hermanos, el diezmo. Yo deposité una ofrenda acá para el templo. Yo no deposité ese dinero para Randy. A mí me importa si él hace whatever con él, lo que él quiera. Ese es su problema. Ese es su problema. Y cada vez que doy una ofrenda, lo hago igual. Ese es su problema suyo. Lo que usted va a hacer con eso. Usted debe serle fiel a Dios, administrando lo que Dios le pone en la mano para lo que usted dice que es. Pero ese es su problema. ¿Me doy a entender, amados? Porque perdemos más tiempo mirando el pecado del otro que la fidelidad nuestra. Y eso es grave. Eso es grave. Hay gente que vive, hermanos, acechando los pecados de los demás. Y ellos no saben que meterse en la vida ajena es pecado, según 1 Pedro 4:15. Se convierten en jueces y en Dios en todas las partes. Ellos andan con una regla corrigiendo y midiendo a la gente. Terrible, hermanos, terrible. Miren las recompensas. En Malaquías, que ya es el último libro del Antiguo Testamento antes del tiempo de silencio, dice: traigan los diezmos, hay alimento en mi casa, pruébenme en esto. ¿Cómo fue que dijo? Que lo prueben. El probarlo es, atrévete. Es el único sitio, usted lo ha escuchado antes, donde dice que probemos a Dios. Ya le demostré desde antes de la ley y durante la ley que no, eso no es un asunto de la ley, eso está antes de la ley. Ahora lo voy a demostrar más todavía. Entonces dice que hay unas bendiciones ahí, abrir las ventanas de los cielos, o sea, más fuentes de ingresos, más fuentes de bendición material que las simples entradas que tú tienes. Aló, aló. Es como que se mete el agua por la puerta, pero entonces Dios decide que se va a meter por las ventanas. Es más agua la que entra. Amén. Alejar al devorador, que no va a destruir el fruto de la tierra, y finalmente que todas las naciones nos llamarán bienaventurados. ¿Por qué dice Jehová Sebaot va a alejar al devorador? Oh, hermanos, porque por lo visto en la batalla por la bendición material nuestra no es un asunto nuestro, es de Dios y las tinieblas. ¿Por qué no dice Elohim el creador? ¿Por qué no dice Jehová Rafa? Porque ahí es de pelear contra algo que daña lo que Dios te quiere dar. Le hago una memorita ahí rapidito. Cuando Abraham está esperando cómo es que Dios le va a dar descendencia, Abraham dispone una ofrenda. ¿Se acuerdan de eso? Génesis 15. Él dispone una ofrenda. Y dice la Biblia que cuando él parte los animales, menos las aves, la pone en la mitad frente a la otra, esperando que Dios haga el pacto. Una oscuridad terrible vino sobre el lugar. No era la noche. Y dice que aves de rapiña vinieron a tratar de comerse la ofrenda. ¿Qué hizo Abraham? Tuvo que pasarse la noche entera espantando a sus animales. ¿Para qué? Para que el pacto que Dios tenía que hacer con él, que se verifica al pasar el fuego por entre los animales divididos, para que eso pueda acontecer y que los animales no se roben su ofrenda. Aquí dice: yo voy a reprender al devorador. O sea, es el mismo Dios que tiene que hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me encargo de ser fiel y Dios se encarga de bendecirme y alejar el mal de mí. Miren, hermanos, déjenme decirles, es impresionante cómo Dios guarda a la gente que es fiel en sus finanzas. Eso es en todo momento y en todo lugar. Porque si nosotros, y lo voy a decir, va a sonar como un poquito raro. Yo he escuchado, no, que tú tienes que estar. Hay gente que vive continuamente peleando con las tinieblas. Y eso todo el tiempo reprendiendo. Yo sé de guerra espiritual, yo la practico. Pero hay cosas que tú no las sabes, que Dios es que las sabe, Él tiene que guardarte de Él. Entonces es más fácil uno dejar que Dios lo guarde y ser fiel y no abrirle puerta al diablo, como dice Efesios 4. Y entonces está teniendo uno que pelear directamente con las tinieblas. El devorador es lo que destruía la vid, lo que destruía las cosechas. Es lo y que en este tiempo se manifiesta con enfermedad, se manifiesta con fuga, se manifiesta con destrucción. Devorador es su nombre. Amén. Ahora fíjese. Este caballero, este devorador, dice aquí en Amós: os herí con tizón y con añublo, y la langosta devoró vuestros huertos y viñas, y vuestras higueras y olivares, pero no os volvisteis a mí, no quisisteis obedecer. En Deuteronomio dice que Jehová te herirá de tisis, fiebre, inflamación, gangrena, sequía, calamidad repentina.
negocios que se quedan a última hora, cosas que nunca terminan de levantarse. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando para hacerme rico. Yo no estoy pensando en que Dios es que lo está haciendo, lo estoy haciendo con mis propias manos. Ageo dice: os herí con viento abrasador, añublo y granizo en toda la obra de vuestras manos, pero ninguno de vosotros se volvió a mí. ¿Cuál es el motivo de la reprensión de Dios? Es que nos volvamos a Él. Que siendo hijos de Dios no nos robemos lo que Dios nos demanda como parte de fidelidad, porque Él es que nos ha dado todo. Hermanos, con el diezmo no es que usted va a resolver su problema financiero. Con el diezmo que usted va a cuidar lo que usted está haciendo. Y olvídese, despreocúpese del fin que le van a dar ese dinero. ¿Sabe por qué? Le voy a hacer un solo detallito. ¿Lo quieren? Si Dios me encarga tu alma, dime a qué Dios le va a dar más importancia, ¿a tu alma o a tu dinero? Entonces, si Él me confía tu alma, posiblemente el dinero sea secundario para Dios. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Pues lógicamente. Porque es como el hijo que está sacándole cuenta al papá. Pero yo te di la vida, cariño. No me saques cuentas. Abre la cartera porque yo abrí mi corazón para ti. Aló. Y no es posible que cuando tú como hijo estás prosperado, tu papá tenga que vivir en una choza. Eso no es justo. Eso no es de Dios. Aló. Y no estoy diciendo esto a fines. No, hermanos. El obrero digno de su salario, dice la Escritura. ¿Y cuál es el salario? Hermanos, lo que él necesita para vivir. Simple. Lo que él necesita para vivir. Amén. Simple. Vemos, hermanos, entonces, que esta enseñanza del diezmo está en Génesis, en más de un lugar. Luego lo mandan a Deuteronomio y Levítico en la ley como obligación. Y la respuesta ¿es el diezmo del Antiguo Testamento? No, no es del Antiguo Testamento. Búsquese ahora Mateo 23, verso 23. En el Nuevo Testamento, reitero, la ofrenda se pone por encima del diezmo. ¿Por qué? Porque la ofrenda es de corazón, es del dador alegre, es de aquel que ha recibido de Dios durante la semana y que aparta para Dios. Eso no tiene que ver con el diezmo, porque Cristo no vino a abolir la ley. ¿Cuántos lo saben eso? Él vino a cumplirla. Y ahí es donde los que dicen que el diezmo es de la ley, se les rompen todas las ideas. Pero ese versículo nunca lo van a poner en internet. Nunca usted lo va a ver en internet. En uno de estos teólogos, esta gente que piensa que le gusta estar buscándole quinta pata al gato y llevándole maldición a la gente. Porque eso es llevarle maldición a la gente. Decirte que tú tienes que valorar a la persona por lo que tiene, o que tiene que valorar la iglesia o el pastor por lo que tú das, eso te hace un materialista. Eso no es de Dios. Cuando con un consejo tú salvas un matrimonio, pero con 1 millón de pesos tú no lo puedes hacer. Aló. ¿Estamos aquí, hermanos? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Dijo cómo? Tú le dices hipócrita a un hermano en este tiempo y dice que tú eres tal cosa. Y eso fue el Señor Jesús. Que diezman la menta, el eneldo y el comino, pero dejan lo más importante de la ley, la justicia, misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Vamos a ver el orden de las ideas. Él dice que ellos diezmaban la menta, el eneldo y el comino, hierbas. Esa gente, los fariseos tenían una bendición, y es que ellos trataban de cumplir la ley y diezmando eran unos campeones. Esa gente, mire, ese diezmo no faltaba. Pero el Señor en un momento les recriminó diciéndoles: ustedes con su tradición dañan el mandamiento de cuidar los padres y dicen: esto es corbán, esta es mi ofrenda a Dios. Yo no te puedo hinchar esta quincena porque yo lo que tengo es mi ofrenda a Dios. Resulta que todo lo que tú destinabas como ofrenda ya no se lo podías dar a nadie. Entonces para ellos no darle a los padres, decían que su ofrenda era corbán y por lo tanto los padres no tenían nada que darle. Eran fieles con sus diezmos y sus ofrendas. El Señor dice: wow, ustedes diezman de todo lo que les llega, pero dejan que lo más importante. Lo más importante de la ley, dice aquí, que es la justicia, la misericordia y la fe. Si yo tuviera, hermanos, otro celular, permítame un celular, por favor, para hacerlo en vivo. Esto es un, ok, muy bien, está bien, gracias. No sé qué celular es este, no entiendo esto. Esto tiene que ser un iPhone. Imaginemos lo siguiente para que entienda el concepto. Esto es importante,
pero esto es más importante. Cristo no está diciendo que el diezmar no es importante. Él está diciendo, ustedes están haciendo lo importante, pero están dejando de hacer ¿qué? Lo más importante. Aló, reitero, él no está diciendo que el diezmar no es importante. Él dice que es importante, pero que ellos habían abandonado, habían dejado lo que era más importante. Entre dos cosas importantes, él dice, este es importante el diezmo, pero esta es más importante. Y entonces dice que esa cosa importante es justicia, misericordia y fe. Estamos hablando de gente, y yo lo conozco, gente inconversos que diezman, y sus finanzas Dios las bendice. Porque eso es una ley de siembra y cosecha. Esa es una ley y ellos van a cosechar el producto de esa ley. Hermano, estas palabras no son para personas que tienen necesidad y que no tienen fe. Esto es para gente que por encima de tener necesidad económica creen lo que dice la palabra. Y déjeme decirle algo, yo no tengo absolutamente ningún tipo de interés al plantearles esta verdad bíblica. En lo personal ninguno, que no sea que tal vez su pastor, él se ha manejado con mucha media tinta, no, yo no. Porque yo no tengo compromiso aquí, pero tampoco tengo compromiso en Jaina. El Señor me hizo libre para decir lo que yo veo en la Biblia. Simplemente. Él dice que lo más importante ya no es el diezmo. Lo diezmo es importante, pero lo más importante es justicia, misericordia y fe. Y dice a seguidas, esto era necesario, vamos a decirlo todos, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea que me está diciendo frente a los dos aparatos, tú tienes que tener este aparato, pero sin dejar de hacer este. Amén. Tú tienes que hacer lo más importante, justicia, misericordia y fe, pero no dejes de diezmar, porque lo uno y lo otro te hacen un balance de vida. Justicia, misericordia y fe te hacen ver como un creyente que tiene misericordia, que no es ladrón, que paga lo que debe pagar, que no es mala paga. Pero el diezmo te hace ver como alguien que le teme a Dios, que tus finanzas están en las manos de Dios y no de tus circunstancias. No de tus circunstancias. Es así como funciona, hermanos. Les dije yo en un momento de la iglesia al principio, un día en un matutino, 5 de la mañana. No sé si fue al final o fue al principio antes de orar. Y hermano, mire, yo estoy cansado de este asunto. Yo estoy cansado porque este asunto nada más es pagar el teléfono, pagar el templo. Yo estoy cansado de este azote. Yo no sé lo que va a pasar. Yo te lo estoy diciendo, ustedes son mis compañeros de oración para que oren. Estoy harto. Dicho en español. Me dice una hermana que todavía está en la iglesia, yo amo muchísimo. Me dice, pastor, no, el pastor no puede cansarse. Que yo no me puedo cansar, yo estoy harto, Señores, nos vimos sin tener para pagar el templo. Y yo tenía que seguir caminando y ni mi esposa lo podía saber. Seguir caminando para adelante como que no estaba pasando nada, creyéndole al Señor. Eso es serio. Déjeme decirle, en esos momentos que nos vimos sin tener con qué pagar el templo, yo vi al Señor llevando gente a llevar dinero a la iglesia que no eran de la iglesia, literal. Literal. Gente que no eran de la iglesia. Porque si Dios no tiene gente fiel dentro de los que dicen ser su pueblo, que lo maldicen a él con su forma de robarse el dinero, él va a traer gente de afuera que no disfrutan de la comunión de los hermanos, entre comillas. Aló. Se presentó, nunca voy a olvidar eso, una señora, conservé el contacto por años con ella en Estados Unidos. Tenemos un culto glorioso, pero yo tengo el problema que tenemos 2 meses que no pagamos la renta. Yo no sé cómo pasó, yo sé que yo no lo pagué el mes pasado, cuando llegó ahora no debemos 1, debemos 2. Y yo, pero ¿cómo es posible? Yo siempre pago eso con los cheques. No, simplemente no se había pagado. Pasó un evento ahí que simplemente no se había pagado, el fallo era mío, no lo encontré en los cheques, digo, no se ha pagado, ¿verdad? Debemos 2 meses. Y ese mes, hermano, la finanza en el suelo, total. Y yo, bien gracias, en el tiempo completo. Pues déjeme decirle que al terminar el culto ese de domingo, me dicen, pastor, le está buscando una señora ahí. Digo, no, pero ¿qué pasa? Aquí no hay puerta, aquí no hay que coger números, ¿qué pasa? La señora entra. Amado pastor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, hermana. ¿Cómo se siente? Pues yo no sé quién es la señora. Pero los pastores a veces hacemos de hipócritas porque tú tienes que saludar a la gente con amor. Oh, hermana, Dios le bendiga, pero tú no sabes quién es, pero tú tienes que ser así, porque la gente entonces va a decir que tú estás privando mucho.
Ay, ¿cómo está usted, hermana Flor? Sí, hermana Flor, muy bien, pastor. Mire, yo tengo un mes que vine de Estados Unidos. Anda, oye, ¿cómo se siente? Muy bien, entonces yo tengo una ofrenda, un dinero que mandó mi hija de Estados Unidos. Yo no conocía a la hija. Entonces yo lo que quiero saber es que el dinero se va a usar bien. Inmediatamente yo pensé en el pago del templo, del teléfono, de la luz. Digo, no me preocupe, hermana, que se va a usar bien. Mire, mi hija mandó $500. $500 hace 10, casi 20 años, 18. Todos los cuartos del mundo. Pero yo sé si digo, no se preocupe, tenga paz. En ese tiempo, hermanos, fue una cosa impresionante. El día anterior tenemos un bautismo. Yo tenía un jeepecito rojo pequeño cuando es un Suzuki. Y cuando íbamos al bautismo, vamos cantando en el coche. Y ustedes pusieron una canción en la radio, la cinta. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo le iba cantando y cuando empecé a caer en cuenta de que yo tengo todos estos problemas encima, empecé a llorar. Porque yo voy muy gozoso a mi bautismo, pero tengo un problema muy serio en la cabeza. Porque yo nunca he sido ladrón ni mal pagador, nunca. Siendo inconverso nunca lo fui. Siendo inconverso nunca robé por un asunto de apellido, un asunto de cultura, de familia, simplemente. Y estaba bien angustiado, se lo puedo confesar. El Señor es mi pastor, empecé a cantar, empecé a llorar. Nadie sabía por qué yo estaba llorando, pensaba que era la unción. No, hermano, es la preocupación. Y el saber que no... ¡Wow! Al otro día, hermanos, gente que nunca había diezmado en la iglesia diezmó. Y esa señora se apareció. Una cosa impresionante. Pagamos el templo, pagamos todos los servicios de la iglesia. La persona que estaba de secretaria le dimos la ofrenda que le debíamos. Mire, una cosa increíble, hermanos. Y mi fe fue subiendo. El momento era tan grave que yo llamé a Estados Unidos a un amigo. Me dice, Víctor, yo siento que Dios quiere como que tú aumentes tu fe. Digo, no, ya eso yo lo sé, dime otra cosa. Dice, yo lo sé. Hermano, fue tremenda la experiencia. Pero si tú no eres fiel cuando te está yendo mal, tú no vas a ser fiel cuando te vaya a ir bien. Yo quiero decirle, hermano, más allá de lo que usted ve en internet, no importa que son predicadores de fama. Los predicadores de fama también se manejan con doctrinas de iglesias. Y yo creo que a veces usados del diablo para mantener la gente atados a sus pensamientos y no atados a la palabra. Reitero, Cristo no vino a deshacer la ley, vino a cumplirla. Y con este solo versículo que se repite en uno de los sinópticos, en Lucas, creo 11, hermanos, dice claramente dice, es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer lo otro. Hay personas que entienden el evangelio que es puro abrazo, puro Dios te bendiga, pero sus finanzas, sus cuartos son de ellos, hermanos, todo es de Dios. Los abrazos, los Dios te bendiga, los besos, pero también las finanzas son de Dios. Nosotros somos administradores. Ustedes están ya a punto de dar un paso, ya en días. Nosotros estamos a punto de dar otro paso. Nosotros vamos a poner techo donde estamos. El techo no es mucho dinero, son 700 metros de techo. Yo no sé cuánto cuesta eso. Nosotros tenemos un dinero en el banco que es del templo, sí. Pero yo no sé cuánto cuesta. Pero ¿sabe qué? Nosotros no tenemos quien pague eso de un día para otro. En la iglesia no hay. Pero yo sé que más que eso, Dios puede querer que todos lo hagamos, igual que con ustedes. Sea partícipe, no es de lo que va a suceder, no, sea partícipe de serle fiel a Dios en sus ingresos. Porque vemos muchas veces gente que tiene mucho tiempo en la fe, hermanos, y no avanzan financieramente porque todavía son avariciosos en su corazón. Porque todavía están sacándole cuentas a Dios. Que no saben diezmar redondeando. No, ellos siempre redondean hacia abajo. Ellos no saben diezmar con libertad. Ellos no saben ofrendar con libertad. Y así se mantiene su vida todo el tiempo. Mire, hacia abajo. Me disculpan. Así se mantiene su vida, hacia abajo. Y tú ves que nunca dan el paso hacia arriba. ¿Por qué? Porque tú tienes que matar en tu corazón la avaricia. De ahí venimos todos. En el mundo es, nada tienes. En Cristo es por fe. Nada que ver con lo que tienes. La riqueza del hombre no depende de la abundancia de bienes que posee. En Cristo es diferente. Esto es por fe, no es por quincena. Amén, amados. O sea, fíjese que tanto
Antiguo como Nuevo Testamento, y sobre todo en el Nuevo, que viene a considerar el único mandamiento verificado en la Escritura que Cristo nos respalda, es el guardar el sábado. Todos los demás, hermanos, están ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no anuló la ley del diezmo, no. Él lo que lo hace es que lo pone, hermanos, a un nivel donde el diezmo no te supere lo más importante: justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer lo otro. Última cosa, y es lo que tiene que ver con esa palabra que es bastante importante, que él dice que era necesario hacer una cosa sin dejar aquello. La palabra necesario, esa misma palabra, que ahora no tengo el componente en el griego, es la que se usa cuando dice que era necesario que él fuere castigado, fuere vilipendiado y fuere maltratado. O sea, si tú quieres ser universitario, es necesario que pases por el bachillerato. Si tú quieres llegar al bachillerato, es necesario que pases por primaria e intermedia. ¿Cuántos están aquí? Entonces yo pregunto, ¿es opcional pasar por intermedia para llegar al bachillerato o es obligatorio? En un pasaje el Señor dijo, que está correlacionado con esto: si vuestra justicia no supera lo de los fariseos y saduceos, pereceréis igualmente. Si los fariseos eran fieles en sus diezmos, pero no tenían amor, justicia, fe, misericordia, nosotros debemos ser igual de fieles que ellos, pero con el hecho de que el amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones. O sea, yo lo voy a hacer por amor, yo voy a ser fiel a Dios por amor, no por ley, no porque el que mucho siembra, mucho cosecha. No, eso es añadidura, eso viene por default. ¿Usted está teniendo dificultades en sus finanzas? Pregunte qué tan fiel usted es en su mayordomía. Si usted no está y le ha pasado el tiempo, yo le estoy diciendo, en año y medio a mí me promovieron 2 veces, 3 veces en año y medio. En el punto 1 a 9 meses y 9 meses, 3 veces en año y medio. Lo único que yo hice en ese tiempo, sin tener apellido sonoro, sin tener relaciones, fue ser fiel a Dios en mis diezmos y ofrendas. Orar mucho, levantarme a las 5 de la mañana a orar. Yo nunca he sido dormilón, era lo único que hacía. Y como la espuma, Dios me hizo prosperar y me hizo crecer. Como la espuma, sin yo mover un dedo. ¿Qué hice? Solamente serle fiel a Dios en mis diezmos y mis ofrendas. Nunca me ha preocupado qué mi pastor hacía con el dinero. Todavía no me preocupa. Me da igual. Me da, como dijo un señor en Costa Rica, me da inclusive. Eso me da inclusive. ¿Sabe por qué? Porque si Dios le pareció poner mi alma al cuidado de Él, que dice la Biblia que los pastores velan por ti como si tuvieran que dar cuenta de ello, lo haga bien o lo haga mal, ese es su problema. Aló, ese es su problema. Ahora a mí me toca hacerlo, yo trato de hacerlo bien, y ese también es mi problema. Amén. Pero nunca me he puesto a pensar qué pasa con el dinero, porque esto no es un negocio de dinero, esto es un asunto de fe. Aquí venimos a crecer, hermanos, como personas, y lo que el mundo no puede hacer, la iglesia, el Señor lo hace a través de la iglesia. La libertad que la iglesia te da, que Cristo te da en la iglesia, no te lo da el mundo con dinero. Aló. Tanto así, con esto concluyo, que dice la Escritura, que aquel que no da lo que es de él, a él no le darán lo que verdaderamente es suyo. Y cuando dice eso, está hablando de salvación. Lo único nuestro es la salvación. Aquí todo se queda. Amén, amados. Lo concluyo con un testimonio. Anoche fueron a nuestra congregación unos jóvenes de Venezuela. Los hermanos de Venezuela están pasando mucho trabajo. Pues supe esta mañana que el joven tenía 100 pesos. Ellos se iban hoy para Venezuela, ya llegaron. Tenía 100 pesos en las manos, tenía que pagar un taxi, tenía que completar un dinero. Hermanos, no tenían para el taxi, además tenía 100 pesos en los bolsillos. Les fue mal en el trabajo que vinieron a hacer aquí, vinieron a buscar un dinero. Cuando concluyó el culto, que yo sé, ¿y cuándo se van? No, nos vamos mañana. Digo, wow, qué rápido. Sí, pastor, bueno, ahí. Digo, denme un segundito, por favor. Déjeme ir a mi cartera a buscar un asunto. Déjeme darle una ofrenda para que hagan algo. Mano, eso no hubiera sucedido cuando yo era inconverso nunca en la vida. Se lo garantizo. Pero cuando esos muchachos recibieron esa ofrenda que yo les di, que le decía a mi esposa cuando veníamos, yo debí darle más, pero fue de mi cartera que lo tomé. Pensé hacerle un cheque, pero ¿dónde lo van a cambiar a las 10 de la noche? No sirve eso.
Y ella me comentaba de la alegría de esa gente, hermanos, cuando fueron a comprar esas cosas al supermercado anoche mismo para llevárselas para Venezuela. Y cómo cuando yo le dije, mira, quiero entregarte este dinero para que esta misma noche vayan a comprar cosas para llevárselas. Ellos no sabían qué decir. Y quien los llevó a la iglesia menos, porque era una oración respondida. El dinero que usted tiene, el dinero que yo tengo, debemos ponerlo a la disposición del Señor. Yo le di, tenía un predicador anoche, le di más dinero de ofrenda a ellos con lo que le di al predicador. No, porque esto es por gracia. Y yo lo que me alegró fue a saber que lo estaba haciendo de parte de Dios. Me alegró, porque a mí me encanta saber que me dejé usar. ¿Cuánto le encanta eso también? Malo es cuando uno se deja usar del otro, pero a mí me encanta saber que me estoy dejando usar de Dios. Amén, amados. Reitero, ustedes deben saber que no hay ningún interés de nuestra parte en lo particular. Esto yo se lo enseñé a nuestra congregación, porque donde quiera aparecen gente con muchos estudios, pero con muy poca revelación. Con muchos estudios, pero muy avariciosos, muy mezquinos y usados del enemigo para llevar a la gente al ostracismo, a la ignorancia, a la desvirtuación de la palabra, hablándote de doctrina y de cosas que la Biblia no plantea. De eso hay que cuidarse, hermanos, porque toda palabra es inspirada por Dios, toda, y tomada de forma correcta para interpretarse, le garantizo que no nos lleva fuera de lo que les acabo de plantear. Dios no lo maldice a usted, usted maldice a Dios cuando usted le es infiel. Vamos a estar en pie, por favor.